Si la transculturación es el tránsito de una cultura a otra, la literatura puede ser un vehículo para resguardar elementos de las culturas indígenas. La conquista de América no pudo aniquilarlas por completo, pero los daños producidos por el sistema colonial han sido lo suficientemente intensos para reducir lenguas, prácticas y creencias a una fracción poblacional muy pequeña de practicantes. Aunque las colonias se volvieron estados independientes con el paso del tiempo, la situación de las comunidades indígenas no mejoró y la noción de arte seguía nutriéndose del paradigma europeo. Las manifestaciones artísticas de las naciones americanas contemplaban al indígena como un otro incapaz de integrar el proyecto nacional. En el mejor de los casos podían ser evangelizados o educados para servir, pero no más que eso. Uno puede preguntarse, ¿dónde está lo americano en un canon literario escrito con la lengua del conquistador e influenciado por los valores occidentales? ¿Cómo se puede leer lo indígena dentro de las corrientes literarias establecidas si permanece bajo el signo de lo salvaje? Hubo casos donde referentes literarios e intelectuales, sin tener familiaridad con el universo indígena, desarrollaban obras que representaban situaciones de opresión, pero sin interiorizarse en la cosmovisión y filosofía de los pueblos oprimidos. Sin embargo, el crítico uruguayo Ángel Rama consideraba que había una serie de escritores que habían logrado llevar a cabo un trabajo literario donde lengua, estructura y cosmovisión encontraban un balance que les permitía manifestar una cultura sustraída del ámbito de la escritura. José María Arguedas, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos y Joao Guimarães Rosa son los exponentes que Rama enumera en su libro Transculturación narrativa en América Latina, publicado en 1982 y que retoma la idea de transculturación propuesta por Fernando Ortiz para orientarla al ámbito de los estudios literarios. Hay que pensarlo así, de la misma manera que el tabaco siguió teniendo presencia en la vida de las personas bajo el sistema cultural occidental, las cosmovisiones de los pueblos indígenas podían pervivir a través del sistema de escritura impuesto por los colonizadores. Por supuesto, sería cuestión de tiempo para que aparecieran escritores indígenas que irrumpieran en el horizonte literario, pero en el transcurso del siglo XX eran las personas letradas las que tenían la posibilidad de llevar a cabo esa empresa y materializar esa continuidad entre el mundo oral indígena y el mundo escrito occidental. El escritor transculturador no ejerce un rol de genio creador, sino de mediador entre culturas, un intermediario entre los valores de las culturas regionales, de carácter oral y rural, y los valores de la cultura letrada. La transculturación narrativa no es solo un registro escrito de los valores de una cultura en clave ficcional, sino un proceso de selección que se manifiesta en tres niveles: lengua, estructura y cosmovisión. En primer lugar, aunque los escritores transculturadores desarrollan su obra en la lengua dominante, se pueden producir incorporaciones lingüísticas de las lenguas indígenas. Esto por sí solo no representa un proceso de transculturación, sino que los elementos operan orgánicamente dentro del texto y no como palabras extrañas o ajenas a la lengua. Además, estas elecciones no solo pueden darse a nivel léxico, sino también sintáctico, en el orden de las palabras, o incluso en operaciones mucho más sutiles que veremos en los próximos episodios. En segundo lugar, estas decisiones lingüísticas responden a una estructura formal intervenida. Por ejemplo, novelas cuyos capítulos no siguen un orden cronológico lineal, como el caso de Pedro Páramo de Juan Rulfo, o narrativas que incorporan otros géneros, como los huaynos en los ríos profundos de José María Arguedas. En tercer lugar, todas estas decisiones lingüísticas y formales responden a una cosmovisión cuyos valores difieren de los criterios del modo de pensamiento occidental. Este es el nivel de análisis más problemático para muchos de nosotros como lectores y que requiere que mantengamos una perspectiva atenta y comprometida para identificar estos aspectos. Cito el ejemplo de la ya nombrada Los ríos profundos. El protagonista, Ernesto, es el hijo de un abogado itinerante que por distintas circunstancias se ve obligado a dejarlo en un colegio religioso.
La vida de Ernesto oscila entre dos mundos. Mantiene contacto con las comunidades indígenas y con los siervos explotados de las haciendas, a la vez que conoce muy de cerca el mundo occidental de los hacendados y los religiosos. Entonces no termina de pertenecer ni a un lado ni al otro, aunque tiene en mucha estima el universo indígena andino. En determinado momento de la novela aparece un trompo al que denomina Zumbayu. Ernesto está convencido de que cada vez que giraba, el canto del Zumbayu se internaba en el oído, avivaba en la memoria la imagen de los ríos, de los árboles negros que cuelgan en las paredes de los abismos. Esto, más que una creencia infantil, responde a una cosmovisión andina que Arguedas articula con el punto de vista del personaje de Ernesto, que también opera como mediador entre culturas cuando comparte el Zumbayu con los niños del colegio. El trabajo de Rama es mucho más exhaustivo, pero con esto tenemos un acercamiento hacia lo que significa la transculturación en los estudios literarios, una manera de entender cómo ciertos elementos culturales pueden entramarse con formas discursivas para su preservación en la escritura. Por supuesto, en cierto modo, esto es similar a una operación de traducción, donde hay cosas que se pierden en el momento de registrarlas en un sistema dominante. Pero citando al propio Rama, la literatura ha servido a múltiples funciones dentro del continente y en el mundo, y del mismo modo que en la colonia fundó la occidentalización y en la república fundó la nacionalidad, bien puede fundar en este siglo los mensajes culturales, prestándoles la homogeneidad de su discurso.